de los movimientos. Hemos estado conversando con algunos de los bailarines donde nos indicaban de que, por ejemplo, los sombreros más el plumaje que tienen llega a pesar entre 5 a 8 kilos. Es impresionante lo que pueden hacer y el vaivén de los sombreros junto con las plumas es espectacular. Obviamente resaltando y dando un plus a las técnicas de baile, a los distintos pasos, porque si uno lo ve a lo lejos pareciera que estuvieran bailando a un mismo son las plumas. De verdad, es una danza que también requiere mucha destreza, mucha práctica, mucha técnica y sobre todo fuerza en el cuello, nos mencionaban igual los distintos danzarines. El Suricicuri es una de las danzas igual muy esperadas por las personas en el Carnaval de Oruro y claro, les llama la atención el poder llevar el sombrero durante todo el recorrido y los movimientos que hacen con la cabeza y la espalda que seguramente son muy difíciles de realizar. ¿Has utilizado alguna vez, Joe, ese sombrero? Me lo puse pero no bailé, solamente para la foto. Ay, ay, yo lo he usado y le he dado una que otra vuelta. ¿Y cómo pesa. quedó el cuello? Oye, pesa, realmente es pesado. Sí, imagínate llevar un sombrero entre 8 entre 5 a 8 kilos y tener que bailar y hacer y agachar con las plumas y el sombrero, volver a levantar, requiere mucha fuerza. Sí, pero ¿qué te parece si disfrutamos de esas imágenes de las 6 de agosto?
Alegría, fe, emoción es lo que se vive aquí en la plaza principal de Oruro con la entrada de la fraternidad folclórica Llamerada del Socavón. Así es, la llamerada es una danza del carnaval de Oruro. Es una expresión cultural tradicional correspondiente al periodo de la precolonia. Su nombre original en idioma aymara es Carhuani, llamero. Con la llegada de la religión católica, este sacrificado oficio se hizo danza devocional a la Virgen del Socavón. La llamerada representa a las comunidades llameras del altiplano. La llamerada es una danza mimética porque trata de imitar la actividad diaria del hombre andino, vinculado a los pastores y arrieros de llama. Para el ejercicio del oficio utilizaban como medio de transporte la llama, las que trasladaban alimentos que iban del altiplano a los valles tropicales como el chino, charque, papa, sal y además servían para trasladar los minerales extraídos de las minas de plata. De los valles al altiplano se transportaba maíz, legumbres y fruta. La danza de la llamerada tiene como símbolo de identificación a la llama. Por ello, portan en sus manos una representación de este animal en miniatura, además de llevar la tradicional onda conocida también como huaraca o curagua, instrumento con el que se guía a la tropa de llamas. La simbología de diferenciación comprende el mantener la montera tricornia tradicional de llamero, entre otros símbolos que es la campanilla. En los personajes, la danza de los llameros no tiene figuras sobresalientes. Todos son de una sola tropa, por eso no existe diferencia en las indumentarias. Llamero representa al pastor que pasea y arrea las llamas. Tatalos representan a los más ancianos de las comunidades rurales. La pastora representa al arriero de las llamas, faena diaria y base económica de la familia campesina. Mamalas representan a las mujeres más ancianas y respetadas de las comunidades del área rural. Y la cholita representa a la mujer campesina que arrea y pastea las llamas. La llamerada o danza de llameros es un guayno adaptado a la marcha rítmica, si es que hablamos de su música, y constante arrear del ganado. Adquiere características propias. La música que acompaña esta danza tiene un ritmo de 2/4, 2 partes de 8 compases, repetidas varias veces. Cada final de tema tiene una pequeña frase de característica propia. Y estamos viviendo la alegría justamente de la llamerada, Dani. Exactamente, es de la alegría de que transmite la llamerada acá a toda la gente de la plaza principal. Seguimos con más imágenes de lo que es el carnaval de Oruro.